muy buenos días, Cristina, buenos días a quienes escuchan Radio Agricultura. Sí, vamos a aprovechar, Jorge, su experiencia como exministro del Interior también para preguntarle por la definición, ¿no?, que ha hecho el gobierno de decretar estado de excepción constitucional en 4 provincias de la región del Biobío y la Araucanía. Este es un tema que viene hace décadas, que ha ido recrudeciendo. Se han intentado varios caminos para poder solucionar este conflicto, sin embargo la solución no ha llegado. Sí, pues efectivamente ayer fuimos noticiados los ciudadanos de este país que el gobierno hizo uso de uno de los estados de excepción constitucional. Usted sabe que el ejercicio de los derechos y las garantías que la Constitución asegura a todos quienes vivimos en este país, a todas las personas, solo puede ser afectado bajo algunas situaciones de excepción, que son 4, son la guerra externa o interna, la conmoción interior, la emergencia y la calamidad pública. El primero, el de guerra externa, normalmente se denomina por la doctrina como estado de asamblea, y el de guerra interna como estado de sitio, y el de emergencia como tal y el de la calamidad pública que tuvimos hasta hace pocos días se denomina catástrofe. Son las únicas posibilidades de alterar el ejercicio de los derechos y las garantías. Cuando se decreta el estado de emergencia es cuando quien lo puede decretar, quien solo es el presidente de la República a través de un decreto que debe ser tomado razón por la Contraloría. Es cuando a su juicio hay una grave alteración al orden público o un grave daño a la seguridad de la nación. Tengo la impresión de que el supuesto que aquí se está, no la impresión, sino que por lo que se dijo, el supuesto que se está estableciendo es que hay una grave alteración al orden público en las 4 provincias de las 2 regiones que usted señaló. Desde el punto de vista bien concreto, yo creo que nadie puede dudar que en esas localidades, en esas provincias, hay una grave alteración al orden público. Y desde el punto de vista entonces del supuesto jurídico indispensable, uno puede concluir que hay una grave alteración al orden público, y eso pasa, entre otras cosas, porque quienes normalmente, cuando no hay estado de excepción, que es la situación de normalidad en un país y en Chile, son superados por fuerzas delictuales, que son, ¿no es cierto?, carabineros e investigaciones, se da el supuesto de que puede ser necesario, por esa grave alteración al orden público, recurrir excepcionalmente a un estado de excepción. En este caso, el estado de emergencia. Ahora, eso desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la norma jurídica. Vamos a ver qué pasa si es que esta medida tomada en este momento va a producir el efecto buscado, es decir, en la presencia en las carreteras, en las ciudades, en las comunas, en las localidades de patrullaje militar, va a producir una baja en esta situación de grave alteración al orden público. Está por verse, nadie me parece que puede certificarlo. El solo hecho no lo conlleva. Yo quiero recordar que en Chile, si no me equivoco, en los últimos 30 años, lo que hemos tenido varias veces, desde el 2010 en particular, es la declaración de estado de catástrofe por calamidad pública. A veces han sido terremotos, otras veces han sido inundaciones, aludes, y la última vez una pandemia, ¿no es cierto? Pero estados de emergencia por grave alteración del orden público, esta es la segunda vez que se decreta. Yo entiendo que se decretó en la noche del 18 de octubre y duró muy pocos días, porque para ser concreto no produjo el efecto buscado. El orden público siguió alterado y hubo varios riesgos que eso se complicara, y por eso el gobierno, según mi criterio, lo levantó muy rápidamente. No fue necesario que se extendiera en el tiempo, ni mucho menos que después de 30 días recurriera al Congreso para su ratificación. Pero usted, entonces, eso desde el punto de vista de los hechos,
es lo que yo veo como ciudadano. Yo aquí no tengo ninguna representación de nada, sino que una modestísima experiencia anterior. Y bajo esa modestísima experiencia anterior, ¿es la salida, es la alternativa? Porque aquí se habla de fracaso del Estado, y no del Estado entendiendo que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que este es un problema que han tenido que enfrentar todos los gobiernos, incluso del cual usted también participó. Aquí hay un fracaso del Estado y de todos quienes han dirigido desde La Moneda el conflicto en la Araucanía, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. No, sin duda. Decir que el tema de grave alteración al orden público surgió durante este gobierno no tendría ningún elemento real de sustentación. Yo no voy a caer en eso si es que alguien ha caído en eso. Yo creo que hay un problema acá que tiene largos años. Es probable que este problema, por anga o por manga, con mayores o menores connotaciones, no haya acompañado casi desde el tiempo de los albores de la República, seamos francos. Aquí hay un problema claro del Estado, el Estado representado en quienes que tienen que tomar las decisiones, que son los gobiernos, la sociedad también. No creo que nadie que haya tenido algún grado de responsabilidad de tomar decisiones pueda decir yo no tengo nada que ver, yo he hecho todo lo posible, porque esto, pero por cierto que no es posible erradicarlo en un solo gobierno. Sí, para serle franco, ha habido un aumento. O sea, si alguien pudiera decir también, en general las coaliciones de derecha en los tiempos de campaña declaran que las cosas han andado mal porque los gobiernos de otras coaliciones de centro izquierda han hecho mal las cosas, han tenido mano blanda, etcétera, y que cuando ellos lleguen al poder esto se va a mejorar. Eso sí. En este último gobierno no ha ocurrido. Es más, derechamente ha empeorado, porque si uno tiene la variable del número de actos delictuales, de los lugares, de las complejidades, de la cotidianidad de los mismos, sin duda que se ha complicado. Sí, pero allá... Esas dos cosas son ciertas a mi juicio. Pero más allá de eso... No es un problema nuevo, pero no es un problema que se haya solucionado con ocasión de las propuestas que en un momento se hicieron por este gobierno. Sí, pero más allá de que haya recrudecido la violencia, efectivamente es más radical, por así catalogarlo de alguna u otra manera. Hace poco murió una persona en un ataque incendiario a su propiedad, sí, estuvo gravemente, y su mujer está muy grave. La pregunta apunta directamente a que bajo los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, sí se hablaba de una violencia, pero una violencia rural. Hoy se está hablando de narcoterrorismo. Mira, eso es relativo. Yo en el periodo que fui ministro del Interior, que fue bien corto, y no digo que haya sido un periodo en donde esto se acabó, ni mucho menos, tuvimos algún éxito, pero también derrotas. Yo siempre hablé de terrorismo cuando había terrorismo. Además, presenté como ministro del Interior querellas por ley de antiterrorista y seguridad del Estado. En consecuencia, se ha establecido eso. Hay algunas personas que se niegan a hablar de terrorismo, pero no creo que sea ubicable en una u otra coalición. Hay gente que... Es más, yo he visto en este propio gobierno que el término violencia rural también lo han usado varias veces. Yo creo que en esto hay que ser bien objetivo. Hay actos terroristas, otros que no lo son, pero hay actos terroristas, no tengo ninguna duda. Por ejemplo, la toma del fondo de la CONAF. Es decir, causar temor. La población está atemorizada. La gente que vive en la zona está atemorizada, y con razón. Si a un vecino le queman la casa y producto de la quema pierde todo, pero además en otros casos pierde la vida, esos vecinos obviamente que están atemorizados, y los delincuentes, cualquiera sea de dónde surjan, la connotación que tengan, lograron crear el sentido de temor. Sí. En el sentido que a ellos también le puede pasar. Jorge, dos cosas. Eso es un hecho irredarguible, a mí me parece. Dos cosas antes de terminar, porque vamos avanzando los minutos, y quería preguntarle también por la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. De acuerdo a su visión, ¿existe argumento suficiente, plausible, para destituir al mandatario? Mire, yo voy a decir una cosa que parece contrafáctica en este país, tal como se desarrollan algunas cosas en la política. Me gustaría conocer la acusación constitucional primero. Yo estoy tan sorprendido que acá se diga los votos para la acusación están, y no está la acusación. Es que mucho tiene que ver con la voluntad política.
Sí, está bien, pero la vía también tiene cierto rigor jurídico. O sea, si yo he visto a los jefes de bancada de los partidos diciendo los votos están para acusar, los votos estarán para presentar una acusación o las firmas, pero supongo que algún grado de rigurosidad respecto de si el texto los convence o no existirá. Yo por lo menos me gustaría conocer el texto. En principio, a mí me parece que hay una complejidad. Mire, yo no voy a calificar los hechos que ha motivado esto, que me parecen bastante complejos. Yo creo que ver a una autoridad del país puesta, ¿no es cierto?, en la situación de paraísos fiscales, de cláusulas bien discutibles, por decirlo menos, es triste y es complejo. Uh-huh. Pero de ahí que el instrumento sea hay que verlo, porque en principio la acusación constitucional es una acción constitucional contra actos de gobierno. Y la norma Constitución establece que esos actos de gobierno, a mi juicio, deben ocurrir durante el gobierno y hasta 6 meses después, conforme lo establecido en la Constitución. No sé cómo se va a superar eso, cómo va a ser posible demostrar que un acto anterior al gobierno, hecho aparentemente en sus inicios, en su génesis, cuando no se era gobierno, puede ser motivo de un acto persecutario para actos de gobierno. Ahí hay un problema jurídico. Yo sé que las acusaciones constitucionales son políticas, pero tienen elementos jurídicos. No pueden ser, no pueden estar absolutamente alejadas de la norma que las hace nacer, porque eso sería contrario al Estado de Derecho. Esa es la opinión que yo tengo por el momento. Sí, porque además aquí espero que conocer el texto y darme el tiempo de leerlo. Imagínate, si lo quiero conocer yo, ¿cómo lo deberán conocer los que van a tener que acusar? Espero yo. Sí, porque además aquí lo que se está tratando de determinar, por lo menos lo que uno escucha, es que si efectivamente el presidente se abstuvo de decretar una zona de exclusión ahí en la región de Coquimbo para haberse beneficiado de la tercera cláusula de pago. Bueno, esa no acción también es difícil de comprobar. Tendría que haber algún tipo de... no sé, de haber interferencia, correos electrónicos, presión a algún tipo de autoridades. Sí, todas las conductas imputadas hay que probarlas en un Estado de Derecho. Y como dice usted, pueden haber dificultades, vaya a saber uno, o a lo mejor existe algún elemento, no sé. Eso es así. Bueno, hay que verlo. Ahora, respecto de la redacción de la cláusula, yo también ciudadanamente no puedo creer que en su momento se haya redactado una cláusula de esa naturaleza. Me parece un acto impresentable, ¿no? Desde el punto de vista de la cláusula misma, más allá de las consecuencias jurídicas que pueda tener 11 años después, para ser de franco. Sí, Jorge Burgos. Y de hecho se ha reabierto una investigación judicial, como lo hemos visto. Sí, la Fiscalía. Y ahí hay diversas opiniones. Incluso uno de los candidatos más bien ubicado hacia la derecha, centro-derecha, ha aplaudido esa investigación judicial, a contrario de lo que han dicho los presidentes de los partidos políticos de esa coalición, que han dicho que es pirotécnica esa apertura. Oiga, lo último... Hay diversas opiniones al respecto. Lo último, ya que usted hace mención a ese candidato, Sebastián Sichel, que en su momento era Sebastián Iglesias, en 2009, cuando era candidato de la DC a diputado, se ha conocido últimamente una denuncia contra él respecto de la utilización de financiamiento irregular, de boletas ideológicamente falsas para financiar su campaña. Ahí sí que estoy perdido. Sí, bueno, salió anoche, le cuento, Sebastián Sichel cuando era candidato de la DC. Bueno, va a ser tema también de conocimiento seguramente, y ya al menos algunos demócratas cristianos ya han salido a rechazar esa acusación, en el sentido de que era él quien